Bé, doncs iniciem un nou cicle de xerrades de medi ambient acompanyats de Joaquín Araujo, de la col·laboració i finançament de l'Ajuntament de Vinaròs i de l'àrea de transició ecològica i medi ambient. Araujo necessita poques presentacions. Sols recordar que posseeix un ampli currículum. I, per a resumir una miqueta, direm que és un naturalista i autor espanyol amb nombrosos llibres publicats. I ara estàvem aquí perfilant exactament quants ne té. Ne té 114 llibres publicats individuals, 97 col·lectius i 14 amb coautoria. Araujo viu en una finca a la comarca de Les Villuercas, Cáceres. Y yo, de lo que, Joaquín, me acuerdo mucho fue de la otra vez que estuviste en una conferencia, que también tuve el placer y el lujo de poder representarte. Recuerdo que era el Día del Planeta y yo no sé si recordarás que apagamos las luces y pusimos velitas y la conferencia se hizo con velitas. En Benicarló fue, sí. Y otra vez vinimos aquí. Y yo, de lo que me acuerdo, de las dos cosas que más se me quedaron grabadas fue lo de las velitas en Benicarló, en la conferencia de allí, y aquí en lo que contaste de la necesidad de emboscarse, que tú vives emboscado. Eso se me quedó como muy grabado, porque la palabra tiene varias acepciones, ¿no? Y me pareció precioso lo de rodearse de árboles para poder vivir. Continúo en la reseña. És columnista habitual als principals diaris d'Espanya i treballa com a director, realitzador, guionista i presentador de sèries documentals de televisió. Y es president del proyecto Brasileño, sigue siendo, ya no, pero ha sido presidente. També és conegut per ser col·laborador de Félix Rodríguez de la Fuente i va arribar a participar en alguns programes de la sèrie El hombre y la tierra, que tots la tenim a la memòria, no? En 1991 la seva tasca va ser reconeguda amb el Premi Global 500 de l'ONU. El 1992 va escriure i publicar un llibre infantil titulat Viva la vida, fraternidad con la naturaleza, ilustrado por Willy Glassware y publicat per Círculo de Lectores i actualment escrit els que hem dit abans, perquè aquí les xifres que estan a internet globalment són correctes, però precisant és les xifres que hem dit abans. També va guanyar el Premi Ones Mediterranes de Difusió i Sensibilització el 2004 i el Premi Fundació BBVA a la difusió del coneixement i sensibilització en conservació de la biodiversitat al 2006. L'objectiu del seu treball sempre es va encaminar a mostrar-li a la societat la importància del medi ambient a la vida quotidiana. Milita en ONGs de defensa de la natura i drets humans i ha rebut premis nacionals i internacionals, sobretot també per guions cinematogràfics. Y avui es parlarà de la importància de la biodiversidad. Yo ya me retiro, pero quiero agradecerte nuevamente, Joaquín, que te hayas desplazado hasta aquí para regalarnos este pensamiento reflexivo que me parece tan importante en estos momentos que estamos viviendo. Ya lo era antes, pero ahora creo que aún lo es más. Y que abras este espacio crítico de reflexión para que todos podamos beber esta tarde contigo y podernos irnos a casa llenos de esta sabiduría que trasladas habitualmente. Muchas gracias. Tiempo difícil en el que están aflorando los peores perfiles de la condición humana, pero no menos la obviedad que tantas veces ha querido olvidar desde
esta soberana estupidez que es considerarnos los exclusivos con derechos. También se nos está dando la oportunidad de lo que curiosamente lleva circulando 25 siglos como una de las premisas científicas más importantes y a la que no se le ha hecho caso alguno. Todo tiene que ver con todo. Ahora que todos estamos afectados por un conflicto absolutamente innombrable, pues queda muy patente lo que todo tiene que ver con todo. Y en cambio, pues no hemos considerado que tuviera la misma importancia cuando desaparecían especies animales, cuando eran masacradas las pesquerías marinas, o cuando teníamos que crear ese proyecto Gran Simio para que no se nos fueran nuestros 4 primos cercanos desde el punto de vista evolutivo. Todo tiene que ver con todo y por tanto hay que establecer ese reconocimiento del parentesco real que tenemos con el resto de lo viviente. Y por eso tengo que, por un lado, felicitaros por retomar este tipo de encuentros, felicitarme a mí mismo por estar aquí otra vez. No sé qué tipo de masoquismo os acompaña para volverme a invitar, pero bueno, intentaré, sobre todo la delicia de compartir, porque y que tiene una absoluta consonancia con lo que acabo de decir. El hecho de que seamos capaces de todavía hablar de lo que está bastante en peores condiciones que nosotros mismos, que tampoco podemos presumir de estar especialmente bien por los acontecimientos que he mencionado, pero no menos por los que están también demasiado debajo de la alfombra, ¿no? En estos momentos hay situaciones especialmente inquietantes sobre nuestro estado de salud en el más amplio sentido del término, ¿no? Y fíjense ustedes, ha aflorado una situación dramática en cuanto a nuestro bienestar físico, que todos sabemos lo que es y que es lo que nos obliga a taparnos la cara, pero todavía es mucho más inquietante lo que le está sucediendo a esta sociedad que ha dejado de reconocer los favores que hace el resto de lo viviente. Y ahora mismo, pues, nuestra salud mental en general, en términos cuantitativos y estadísticos, pues está todavía peor que la física, ¿no? En cualquier caso, pues habrá que intentar salir de esa trampa que somos nosotros mismos para nosotros mismos, y uno de los caminos es precisamente relacionándolo con esa parte de la presentación que se ha mencionado, precisamente una parte de la salud, tanto emocional como física, pues tiene que ver con la fuente de toda la salud, que es precisamente el que nuestro entorno, lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, pues tenga condiciones para sostener nuestro propio organismo. Y eso tiene mucho que ver precisamente con el tema que se me ha propuesto abordar esta tarde, la importancia de la biodiversidad. Bueno, lo primero es que es una palabra bastante traidora y que hay que intentar acotar cuanto antes. Es un término que fue en buena medida acuñado por Edward Wilson, catedrático emérito de Harvard, que acaba de desaparecer, que acaba de dejarnos, una de las grandes mentes pensadoras en cuanto a lo que significa la natura y sus componentes, un estudioso absolutamente ilimitado, ¿no?, de las conductas, sobre todo de los pequeños invertebrados y fundamentalmente de las hormigas. Palabra que realmente es fácil de entender, pero es
bastante tacaña con la comprensión. Por supuesto, la vida es diversa, pero es quedarse muy corto. Yo creo que cuando somos capaces de bautizar correctamente las cosas, cuando incluso conocemos alguna etimología, es decir, ¿qué era esta palabra cuando se creó por primera vez? ¿Qué relación tenía con el entorno, con la realidad misma? Eso también enseña mucho a comprender, ¿no? Por eso yo luego les haré una pequeñísima incursión solo en la palabra vida, pero desde el sentido etimológico que tiene en chino, fíjense, pero ya llegaremos a eso. Diversidad es muy poco, insisto. Como mínimo tendríamos que ser capaces de ser generosos y necesitamos una palabra especialmente más amplia, más profunda, y si quieren ustedes hasta más ancha y más alta, porque la historia de la vida es algo tan extraordinariamente descomunal, tan fascinante, tan fuera de la percepción medianamente asequible para cualquier humano, se escapa incluso del entendimiento mismo. Es más, yo le he dado a esto muchas vueltas, pero que desde hace 3.500 millones de años, incuantificable porque sí, utilizamos una vara de medir que solo nos sirve a los humanos, pero para la vida misma le da igual. Cualquier otro ser vivo le da igual que la vida empezara hace 3.500 millones de años o ayer. Y además, como no miden el tiempo, nada significa ese concepto de año para la diversidad de la vida, ¿no? O para cualquiera de las formas vivas. Ahí, para empezar, ya está algo que se nos escapa. Si nuestro horizonte vital es el que es, pues evidentemente pues el siglo ya se nos sale del esquema, no digamos el milenio, no digamos los 10 milenios, no digamos el millón de años. Pero para empezar, extraordinariamente longeva, antigua, ancestral. La vida es una generosísima anciana, para empezar a entender un poco lo que es y lo que significa. Pero es que al mismo tiempo, ¿cómo calificar que en ese periodo, ese proceso creativo de diferencias, de venga y venga a crear nuevas formas, se haya resuelto, según nos cuentan los expertos y estudiosos, ni más ni menos que en como mínimo 500 millones de especies diferentes? Eso es lo que ha habido a lo largo de la historia de la vida. Puede que hayan sido 100 millones más o 100 millones menos, pero también quedamos desbordados. Es bastante imposible, ¿no?, acotar en la cabeza, pero bueno, por si acaso hay que decir estas cifras, ¿no? En estos momentos, porque sabemos que el horizonte de duración de una especie, el planeta Tierra, pues oscila entre 1 y 2 millones de años, por tanto van unas especies siendo sustituidas por otras, pero de los 500 millones posiblemente hay un centenar de millones en estos momentos compartiendo el presente, la atmósfera, las aguas, los bosques y hasta los cultivares, o nuestras huertas, o como ustedes quieran llamarlo. Fíjense ustedes, todavía es muy posible que aquí estemos siendo acompañados por 100 millones de especies. Como mínimo hay unos 30. Esto de que haya unas diferencias tan grandes pues, es complejo de explicar, pero son extrapolaciones, se hacen sondeos, se hacen censos en determinadas unidades del paisaje. Incluso se ha usado mucho un solo árbol de la selva amazónica, a ver cuántas especies hay en un solo árbol, y eso se multiplica por lo que hay. Pero en cualquier caso son cifras formidables. Lo inconmensurable
está al lado de esa realidad. Ateniéndonos a lo más cercano, nosotros, lo que se considera una realidad geopolítica, pues tenemos, bueno, nuestro país pues tiene de en torno a 80.000 especies. Son realmente pocas si las comparamos con el mínimo de 30 millones o el máximo de 100 millones, y aún así somos récord europeo. Somos los que más especies diferentes tenemos, somos los que más espacios naturales protegidos tenemos, y seguramente somos los más descuidados con ese patrimonio. Por tanto, a tener en cuenta el desbordamiento. Pero todo lo que he dicho hasta aquí también se ha quedado pequeño, porque otro de los cálculos que se ponen a disposición de ese primer encuentro con la mejor valoración posible de lo que es la biodiversidad, pues está en esta parte inicial, en lo cuantioso. Casi nadie alcanza a valorar tampoco. Lo consideramos la varita de medir la inmensidad, el cosmos, el universo. Nos hablan de miles de millones de galaxias con miles de millones de otros cuerpos celestes, como además los planetas no se ven, pues puede haber también otras decenas de miles de millones de planetas, pero los que trabajan con números, fíjense ustedes, consideran que el número de cosas que están en el universo, cuerpos celestes, se les suele denominar, son un 10 elevado a la 22 potencia, un 10 elevado al 22. Estamos en las mismas. Quede claro que esto no hay quien lo entienda, que esto no es una cosa tan... Bueno, pues eso es un poco con relación a la vida que hay en este planeta. Porque también desde el estudio de lo que son los guarismos, o si quieren ustedes matemática, consideran que en el planeta, aquí, estamos compartiendo la existencia cotidianamente con un 10 elevado a 33 organismos individuales vivos. Es decir, muchísimo más que cuerpos celestes en el universo. Esto está alimentado, esa cifra está alimentada precisamente por algo que los que tenemos el inmenso privilegio y honor de estar trabajando con el proceso biológico precisamente más importante del planeta, que es la fertilidad, que es eso que alimenta lo que nos alimenta. La inmensa mayor parte de ese 10 elevado a 33, es decir, trillones de trillones de seres vivos individuales, están ahí, están en el suelo, están entre las raíces cuando no se ha machacado precisamente la agricultura convencionalmente industrial. Usan muchos elementos que son arrasadores de la vida, entonces desaparece la inmensa mayor parte. Cuando un suelo es fértil de forma natural, pues simplemente es una cosa que hemos dicho hasta la saciedad los agricultores ecológicos: en una sola cucharadita de un suelo fértil hay más seres vivos diferentes que la totalidad de la humanidad. Hay más de 7.000 millones de bacterias, de virus, de determinados seres vivos en lo que cabe en una cucharadita de café. Por tanto, déjenme que empiece por mi intento de aproximación a esa fenomenal cuantía. La vida es literalmente incuantificable por su propia magnitud numérica, ¿no? Yo por eso, cuando me hablan de biodiversidad, digo, no, insisto en la idea de que no nos acercamos. Para mí hay que hablar de multiplicidad. Es un juego de palabras. Yo tengo cierta facilidad para hacer estos juegos de palabras, pero precisamente
Imagínense ustedes que también podríamos decir es multiplicidad de la vida multiplicándose incesantemente múltiples veces. Es una retaíla, literalmente podría hasta sonar un poco cacofónico, pero creo que se acerca bastante más a lo que sucede y por tanto pues quedarnos en la modestia de que nos desborda, pero que está ahí y precisamente el reconocerlo no tiene que ser un estímulo más para esquilmarlo, sino un estímulo para admirarlo. Ese es el principal problema. Es tan importante la creatividad de la vida, esa acumulación de diferencias, que si no somos capaces de dar los pasos convencionales que llevan al respeto, asombro, admiración, y como no somos capaces de hacerlo nosotros, porque nadie sabe hacer especies, somos capaces de hacer subespecies, algunas de ellas extraordinariamente lúcidas porque se han hecho muy lentamente por manipulación genética, que es la historia de la ganadería y de la agricultura, para alcanzar novedades, pero especies completamente nuevas pues no somos capaces de. Pero dejemos ya a un lado la cuestión numérico de cuantificación y vamos a internarnos, ¿no? Lo siguiente para alimentar la valoración de desmedida importancia que tiene el cosmos palpitante del planeta es que, para colmos, es fruto del azar. Es algo que muchas veces se nos quiere olvidar. No había planificación alguna. ¿Por qué la natura se ha optado por esa incesante creación de novedades? La vida se podría perfectamente haber resuelto con unos centenares, unos pocos miles de especies. Y sin embargo, venga, y venga desde un punto de vista de tanteo, y han ido saliendo todas las novedades y nosotros somos una de las últimas, pero también somos frutos del azar. En un momento dado, pues, uno de los grandes simios tuvo una pequeña mutación, adquirió las habilidades que nos han traído ahí, pero es que ese ser un cosmos de azares es algo que también, como a veces nos pesa mucho pues lo práctico, lo interesado, una racionalidad literalmente encorsetada por la imitación de nosotros mismos, que somos solo una. Fíjense ustedes, somos solo una de los acaso 100 millones de especies, pues no somos suficientemente inteligentes para valorar la verdadera y desproporcionada belleza y limitado asombro que supone que seamos frutos de la casualidad en gran medida. Volveré sobre este aspecto porque precisamente esto, que seamos frutos del azar, no suele ser usado ni siquiera por el colectivo al que pertenezco desde hace 52 años, al ecologismo activo, como elemento dinamizador de por qué queremos que no se extingan las especies, por qué queremos que se mantenga esta multiplicidad de la vida. Segundo tema para valorar, y es que, y van a escuchar ustedes ahora varias veces palabras que son las más significativas de nuestro propio diccionario para valorar lo inmenso, lo ilimitado. También es una eternidad. Hemos hablado de un cosmos de azares, ahora les digo que es una eternidad de compromisos. Compromisos. ¿Por qué? Porque hay una fidelidad de todos los seres vivos a
la lógica conservación de su propia vida. Todo ser vivo lleva impreso a ser que quiere seguir estando vivo y que quiera que su especie, su linaje, siga estando en el mundo. Y eso es tal catarata también de relaciones, pero son relaciones que precisamente se mantienen y consiguen su objetivo de la continuidad precisamente por lealtad a la vida. El gran compromiso de la vida es lealtad a la vida. Abro ya la caja de los truenos porque el único ser vivo que no es leal a la vida es esta especie nuestra. Es la catástrofe de la que estamos ahora mismo abocados, pero es así. A continuación hay que percatarse con otro grandilocuente término, pero es que no puedo por menos que usarlo, porque sencillamente soy un trabajador de las palabras y necesito palabras que signifiquen enormidades. Los infinitos de complejidad. La vida es extraordinariamente compleja. Funciona verdaderas tramas de todo tipo que se puedan imaginar, ¿no? Uno de los elementos básicos que se están ahora materializando es que la actividad humana simplifica. Frente a la complejidad del mundo natural, a las infinitas redes de contacto, de enlaces, yo lo he dicho tantas veces ya, pero lo repito una vez más, miren ustedes, comparado hasta con un solo metro cuadrado de bosque, esto que nos parece también ilimitado, como son nuestras redes sociales o internet en medio, es poca cosa al lado de la complejidad de la trama vital, de la cantidad de información que circula, de lo extraordinariamente amigarrado, complejo, es esa multiplicidad de la vida. Con el azar, con los compromisos y con la complejidad, la vida ha conseguido océanos de formas diferentes. No hay mente humana que sea capaz ni de imaginar siquiera los aspectos. Y aunque la divulgación científica de los naturalistas y de los biólogos y los documentales y los libros pues han puesto a disposición, pero como la mayor parte de la vida no se ve, pues ahí están todavía. Fíjense ustedes si hay formas tan diferentes como va a ser una secuoya, un árbol de 100 metros y que podría tener un diámetro como toda esta sala, un elefante, una ballena, un crustáceo diminuto o una serpiente. Todas las formas que quepa imaginar, pero cuando vas al microscopio todavía más alucinante, ¿no? Y la mayor parte no las ha visto. Porque, de acuerdo con los que estudian precisamente esta fascinante multiplicidad, pues seguramente solo hemos entrado en contacto hasta el momento, pues como mucho, con un 15% de los seres vivos que existen. Pero también hay otros aspectos que, curiosamente, estamos especialmente bien dotados para comprenderlos y para disfrutarlos en el mejor de los casos, y es que a toda esa constelación caprichosa, inimaginable de formas, se suman los colores. Yo lo he dicho también en algunas ocasiones porque siempre me viene a la mente un aforismo de Elías Canetti que decía: solo por los colores merecería la pena vivir eternamente. Los que tenemos la suerte de vivir mucho tiempo al aire libre o de emboscarnos, o incluso, fíjense ustedes, hasta en una huerta, está la oferta de colores para disfrutar, está la gama de tonalidades. Nuestros ojos, que son casi los más perfectos que existen en nuestra clase zoológica, pues pueden distinguir hasta 1 millón de tonalidades distintas, no las sabremos nombrar, y además
la mayoría de las personas son totalmente incapaces porque están demasiado cerca unos de otros, entonces se hacen auténticos grupos de colores, pero es atmosférica. La atmósfera es algo grande también, pues la condición colorista de la vida es literalmente atmosférica. Todavía un poquito más, ¿no? No solo hay forma y color, sino hay movimiento. Y aquí otra vez el desbordamiento, el que también son incontables las formas, maneras, estrategias, sentidos que se ponen en marcha, estrategias concretas, formas, todo lo que quepa imaginar. Me viene a la mente pues que nosotros, que somos los que nos autocalificamos como los grandes inventores, no hemos inventado nada que no estuviera ya resuelto, anticipado por la multiplicidad de la vida. Incluso lo diré así un poco para, no sé si exhibir una presunción o una vanidad. Una vez me desafiaron en Radio Nacional, estuvimos una hora entera con 4 sabios delante de mí y les desafié que me encontraran un ejemplo de algo inventado por los humanos que no estuviera inventado antes por la naturaleza. Sin arte. Inerte quiere decir sin arte. Y el arte de este planeta es la vida. Es decir, que lo que hemos puesto sobre la piel del mundo es de mayor volumen y peso que lo que nos antecede. Desde hace muy pocos meses. Por tanto, pero hay 1000 formas de acercarse a esa tragedia. Acabamos de hacer circular por los ámbitos naturalísticos fundamentalmente, que tienen como el colectivo con mayores seguidores y practicantes, que es la ornitología. Fíjense ustedes, en este continente nuestro, en el viejo mundo, donde está la mayor acumulación de ciencia, de sabiduría, de derechos humanos, de constituciones racionales, hemos perdido 600 millones de pájaros en los últimos 25. Parece que es una cuestión baladí. 600 millones de pájaros menos. Y están protegidos por la ley. Y en Europa hay como 30 o 40 millones de ornitólogos. Son uno de los elementos más atractivos. Hay 1000 leyes para defenderlos, hay 1000 espacios protegidos para generar. 600 millones. Es poco. Esto mismo lo trasladamos al continente norteamericano. En América del Norte se han perdido 2.500 millones de pájaros. Y estas cifras en todas las direcciones que quieran, porque esto es una risa al lado de lo que se ha perdido de otros seres que son todavía más importantes que los pájaros, porque son la comida de los pájaros. Siempre deberíamos empezar a valorar la diversidad biológica, porque continente y contenido son lo mismo cuando se entienden bien la naturaleza. Uno es lo que come y lo que bebe, si es suficientemente generoso con su propio respeto, con su propia consideración. Para un arboladicto como el que está hablando, para un emboscado, ¿qué tengo que decir de que todos los días tengamos 20 millones de árboles menos en el planeta? Cada día 20 millones menos. Eso es no reconocer la importancia de la verdad. Y, ojo, otra vez, el lado práctico de necesidad. Los árboles nos proporcionan 3.000 elementos para nuestro bienestar diferentes en censo llevado a cabo por los investigadores. Para empezar, el aire. En parte, respiramos su alma verde, el aire de nuevo. Attenborough, probablemente el divulgador naturalista y lo más importante del mundo, acaba de hacer una película, bueno, la ha hecho hace año y medio. Fíjense ustedes, es su vida. Es una vida que ya tiene 93 años, pero de él, con 20 y pocos, empezó a hacer películas para la BBC, quien más quien menos sabe quién es Attenborough, y tal. En esa película se dice algo tremendo. Dice, solo en el curso de una vida de 93 años, que es un parpadeo insignificante en lo que es la historia de la vida, esa de los 3.500 millones de años,
Attenborough dice, yo he visto desaparecer el 60% de las áreas naturales del mundo, la gran fonda de la vida, la casa de la multiplicidad vital. Se puede resumir de muchas formas. También yo podría decir, los que empezamos a preocuparnos, los que reconocimos la importancia de la multiplicidad vital y empezamos hace 50 años a estas cosas, hoy tenemos la mitad de lo que teníamos. De todo eso, de toda esa vastísima creatividad de la naturaleza. Por tanto, estamos en plena sexta gran extinción que tiene unas características absolutamente apabullantes. Es la primera que se debe a uno solo de los seres vivos, es decir, un vivo está destruyendo a la vida, una especie al conjunto de elementos. Eso no ha pasado nunca. Cayó el meteorito que se llevó los dinosaurios, pues esto se sabe muy bien. Ha habido por lo menos 400 millones de especies extinguidas a lo largo del tiempo, pero fíjense ustedes, ahora además la velocidad de desaparición en este verdadero desastre que se suma a todos los demás, por mucho que no se reconozca de forma relevante, porque ahora estamos muy preocupados por el cambio climático. El cambio climático también está extinguiendo especies, y hay 1000 datos, está poniendo en peligro desde lo más convencional, ¿no?, de que se nos mueren los osos polares de hambre porque no hay hielo donde poder cazar a las focas, hasta los cambios extraordinarios en la temperatura de los océanos, en su composición química, que eso mata a trillones y trillones de invertebrados, del plancton, bueno, es que a la excepcionalidad de que haya un causante que podría no hacerlo, es que a veces hay causas que son inevitables, pero esta causa es evitable. De ahí todavía el concepto de tragedia. Ya saben ustedes, la tragedia griega consolida esa extraordinariamente dramática realidad de lo que te arrastra el destino, ¿no? Ahora no nos arrastra el destino, podríamos evitarlo. Podríamos evitar la tragedia químicamente pura que significa la extinción. Y es que la velocidad es otra característica. Todo lo queremos más rápido, y parece ser que lo de quedarnos solos en este planeta también lo queremos más rápido, porque según los estudiosos la velocidad actual de extinción es 10.000 veces más veloz que ninguna de las otras 5 grandes extinciones que se dieron a lo largo de la historia. Pero en fin, sí que podemos hacer, claro que podemos hacer, y de eso se trata. Lo primero que podemos hacer es reconocer lo que está sucediendo. Toda violencia mana de la ignorancia. O sea, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué mundo vivimos, saber de quién dependemos, pero incluso saber qué es lo que nos sostiene, qué es lo que nos agrada, esa estabilidad psicológica. También, ¿por qué no? Para mí es fundamental, y muchas veces se deja en el tintero, el 90% como mínimo de los motivos de inspiración creativa por el ser humano son sistemas de imitación, de biomímesis, igual que no hay un solo invento humano que no estuviera ya iniciado en la naturaleza, incluso conseguido con mejores resultados que los nuestros, ¿no? No hay una sola tecnología que no imite a la naturaleza, ¿no? Aunque la mayoría de las tecnologías son bastante agresivas con la natura, ¿no? Bueno, pues es eso, para empezar, el conocimiento. Hay que hacer un hincapié extraordinario. Tuve la suerte de tener unas conversaciones, luego no me hizo ni caso, pero bueno, la ministra Celaá de Educación me pidió que le aconsejara en cómo debía ser la nueva ley de educación. Lo primero le dije, mira,
mete vida hasta en el último rincón. Hay que estar todo el día contando lo que es la vida, lo que es capaz de hacer la vida, lo que necesitamos a la vida, lo que podemos obligatoria, moralmente hablando, hacer por la vida. Es así. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra vida en la nueva ley de educación? 2. No somos seres vivos, al parecer. No tenemos por qué saber lo que es la vida. No tenemos que poner la importancia de la multiplicidad vital en nuestros horizontes. Por cierto, todo lo que hacemos podemos hacerlo sin dañar a la vida. Todo. Y lo sabemos hacer. Y lo hemos experimentado. Ahora, cuando hablan de cómo enfrentarnos al cambio climático, igual que podemos resolver los conflictos sin mandar tanques y aviones, lo sabemos hacer. Gandhi consiguió la independencia del segundo país más poblado del mundo sin usar un solo artefacto de él. Lo sabemos hacer, la cuestión es ponerlo. Cuando dicen que no tenemos solución, sí tenemos solución. Es más, incluso la catástrofe también, porque es así que no hay quien se escape. De la catástrofe climática no se escapa absolutamente nadie, porque todo lo que vive en este planeta a su vez es una criatura del clima. El clima es la madre de todas las madres. También hay que reconocerlo así, para enfrentarnos a eso. Bueno, pues eso también lo podríamos parar, porque sabemos hacerlo. Sabemos cultivar, sabemos conseguir energía, sabemos viajar, sabemos hacerlo todo sin despilfarrar como se despilfarra. Por tanto, ese es el camino. Y fíjense ustedes, algo tan sencillo como combatir la ignorancia. Y para combatir la ignorancia, pues tiene que haber desde más información, más incluso en ese sistema que tengo. Por cierto, ¿saben ustedes cuántas veces aparece la palabra tecnología en la nueva ley de educación? 340. 2 menciones a la vida, 340 a la tecnología. Y la tecnología ni se come, ni se bebe, ni se respira. Ni se siente. Porque para colmos, y yo diría que hasta es más importante desde un punto de vista de lo que más nos libra a los seres humanos, que es la capacidad de ser algo biomiméticos con esa multiplicidad vital. Es decir, ser creativos, darle forma a las formas, darle color a los colores, darle sonido a los sonidos. Se dedicaba a las cuestiones de los viajes espaciales. Estaba José María Íñigo, una persona que tiene una cabeza extraordinariamente buena. No, estuvieron una hora diciendo, y esto lo inventó esta especie, esto lo inventó aquella especie. Y en el campo de los movimientos, por supuesto. Y luego está otra dimensión sistémica, el sistema de sistemas, que son las estrategias para la supervivencia, es decir, las conductas. También conocemos muchos miles de estrategias, pero quedan millones de sistemas de supervivencia por descubrir. ¿Qué pretende todo este conjunto de cosmos, eternidades, infinitos, océanos, atmósferas, mundos y sistemas? Pues algo que estamos poniendo en peligro. Que siga siendo vivaz la vivacidad. Y entonces he alumbrado un nuevo término. ¿Qué diferencia entre vida y vivacidad? Pues probablemente lo inexplicable. La vivacidad para mí es el impulso que viene de nadie sabe dónde, pero el impulso de que haya vida. Es decir, todavía anterior. Fíjense ustedes, si lo que conocemos como vida tiene todas las características que acabo de nombrar, fíjense ustedes lo anterior. Es decir, es casi el colmo de la maravillosa realidad en la que estamos.
Pero además, esa vivacidad es la que desafía a todas las principales leyes del universo. Por si todo lo que he mencionado fuera poco, resulta que tanto la vivacidad como las plasmaciones de la vivacidad, que son los seres vivos mismos, la vida en su conjunto, eran manifiestamente imposibles. Esto forma parte de los estudios que han hecho muchas ramas del conocimiento, pero se puede decir que la vida existe por una probabilidad bastante menor que la de los euromillones. Yo creo que es de 1 a 1000 millones. O sea, tú tienes una posibilidad entre 1000 millones de que te toque los euromillones. Y creo que me quedo corto. No me hagan mucho caso. A lo mejor alguno de los presentes se acuerda de cuál es la probabilidad de que te toque un pleno en los euromillones, pero desde luego lo mínimo es 1000 millones. Es una posibilidad entre 1000 millones de que te toque. Bueno, las posibilidades de que hubiera vida en el planeta Tierra o en el universo eran más pequeñas. Y tuvieron que pasar ni más ni menos que la superación de lo manifiestamente imposible. Es decir, pero ¿cómo no reverenciar a la vida si es la excepción de las excepciones? Si es el regalo más improbable, si es el premio gordo de todas las loterías que han sido y serán. ¿Cómo no vamos a dar importancia a lo absolutamente excepcional, lo único? Y además, de momento, lo único de ese universo que tiene 10 elevado a 22 cuerpos celestes. Pues seguimos sin darle importancia. Y eso está seriamente amenazado por devastación, saqueo, incomprensión, ignorancia, violencias y guerras, y uso con toda intención la palabra guerra porque la tenemos ahora mismo clavada en el corazón. Una guerra que además no reconoce casi nadie y que es soberanamente estúpida porque no es necesaria. A eso volveremos dentro de un momento. Esa misma multiplicidad de la vida, curiosamente, forma parte de nuestros propios cimientos, en el más amplio sentido del término. Para empezar, todos ustedes dentro de su cuerpo tienen 1,5 kilos de bacterias, imprescindibles para nuestra salud. Una biota entera. Imagínense todo lo tremendamente fascinante que es un bosque amazónico, de esos en que cada árbol tiene 400 especies de coleópteros, en fin, toda esa cosa que llamamos esa multiplicidad de los sistemas naturales concretos. O no, he ido a Doñana y, como me acaba de decir Quique, hemos visto 150 especies. Bueno, pues dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, en nuestra piel, ahora mismo en las cejas, aquí en el pelo, tenemos miles de millones de esos seres vivos sin los cuales no podemos vivir. Es más, si enferma tu colonia bacteriana, enfermas tú. Por tanto, absolutamente fundamental entender la importancia de esas otras diferentes especies vivas para nosotros. Y con esto no he hecho nada más que empezar, porque respiramos lo que fabrican fundamentalmente las unidades de vida más pequeñas que hay en el océano. Respiramos el hálito de miles de trillones de algas unicelulares del mundo. Y, qué casualidad, respirar es lo que más nos mantiene vivos, creo. Creo recordar que podemos vivir de 30 a 40 días sin comer, que podemos vivir 3 o 4 días sin beber, pero que solo podemos vivir 3 minutos, algunos campeones de la apnea por estar 5 minutos sin respirar. Bueno, pues da la casualidad de que respiramos por esa multiplicidad vital.
Respiramos también el alma verde de nuestros prados, el alma verde de los árboles, y da la casualidad de que la tontería se pone, fíjense ustedes si es importante, porque eso que nos han proporcionado los otros seres vivos entra en nuestros pulmones, si tenemos la suerte de llegar a los 80 años, 600 millones de veces. Bueno, pero eso no tiene importancia. Sigamos quemando los aires, sigamos talando los árboles, sigamos contaminando los mares, porque eso que nos deja respirar, pues carece de importancia. Fíjense también que hay una cuestión que en teoría sí podríamos decir que es la mayor diferencia entre nosotros y el resto de los vivientes, y es que nosotros sí podemos tener conciencia de esto que estoy mencionando, pero también tenemos la mayor complejidad desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista emocional. Eso sí podemos decir. Tenemos un grado de coincidencia de más del 90%, lo esencial es compartido por todos los seres vivos, y tenemos una pequeña porción de originalidad absoluta, y yo la sitúo en nuestras capacidades emocionales, o si quieren ustedes en nuestra capacidad de tener sentimientos concretos. Ojo, el que ha tenido la suerte de convivir con animales sabe perfectamente que tienen sentimientos, ¿eh? Esto ha mejorado mucho y cada día hay más personas que entre otras cosas, la nueva ley de maltrato animal lo reconoce. Fíjense ustedes que haya tenido que llegar en 2022 en la historia para quitarle a esos otros seres vivos más cercanos, los animales, nuestro reino mismo, nuestro más cercano parentesco con esa multiplicidad vital, ha dejado de ser cosa hace un mes, para pasar a ser vida. Es un paso interesantísimo y fundamental, ¿no? Es una forma de reconocimiento de la importancia de esa diversidad biológica, ¿no? Multiplicidad vital, una vez más. Bueno, pero es que también nuestra estabilidad emocional depende de esa multiplicidad. Lo que pasa ahí afuera, desde los ciclos vitales elementales a simplemente, y los campesinos lo sabemos muy bien, el retorno regular de la cosecha. Es que dependemos de eso, y eso lo ha inventado la multiplicidad vital, no lo ha inventado el ser humano. Nosotros sabemos usarlo, pero todo buen agricultor sabe que el que sabe de verdad cultivar la tierra es la planta. La verdadera agricultora es la planta. Nosotros aprovechamos la parte final del proceso. Pues ahora que tenemos la amenaza de la mitad de la humanidad con depresiones, se calcula que también puede llegar al 50% de la humanidad la neurosis. En una sociedad que por desgracia dimiten para siempre 11 personas todos los días, en un país como el nuestro, y supongo que el eufemismo de dimitir para siempre lo entiendo, porque la otra palabra es muy fea. Pues resulta que hasta para nuestra salud mental es de fundamental importancia eso que sabe hacer el resto de los vivientes, es hacernos posibles, sostenernos, cumplir promesas, asegurar futuros, porque de todo eso dependemos. Y cuando eso fracasa, como fracasa demasiado frecuentemente en nuestras sociedades, pues tenemos lo que tenemos. Yo soy un enamorado del acontecimiento situado en el tiempo, y de hecho uno de mis mejores libros, que está ahí en la puerta, perdonen, no se trata de hacer publicidad comercial, es precisamente el seguimiento de lo que acontece
regularmente en la naturaleza todas las semanas de todos los años. Bueno, pues los psicólogos han llegado a establecer una relación que descubrió Goethe hace mucho tiempo, ¿no? Y es que una parte del contento emocional, del sentimiento de estar acompañados, de estar hasta cierto punto seguros, se debe a esos acontecimientos naturales que cumplen sus citas puntualmente. Todo el contento del humano, cífrase, es la frase, es que la tengo que decir porque es que me parece una construcción literaria tan hermosa, todo el contento humano cífrase en el retorno regular de las cosas exteriores, en la sucesión del día y de la noche, de los flores y de los frutos. El contento. Eso también es la multiplicidad vital. Podríamos estar siglos intentando acercarnos a esa magnificencia, a ese extraordinario regalo, a ese posiblemente y estúpidamente incomprendido regalo. A los regalos solo hay un tratamiento lógico. Es el agradecimiento, la gratitud. Para mí es un regalo estar aquí y compartir estas ideas. Y por eso yo les doy las gracias, porque están escuchándome sencillamente. Pero también hay que ser capaces de no solo tener la mejor reacción, que es la que sale de los sentimientos, de lo que no miente, ¿no? Sino también a aprender a priorizar realidades para que de la valoración de la multiplicidad vital pasemos a asegurárnosla. No es nuestra en posesión, es nuestra en disfrute, es nuestra, se ha dicho hasta la saciedad, es nuestra como préstamo. Pero conviene marcar un poco lo que tiene que ver con lo que realmente tendría que ser la consecuencia directa e inmediata de todo lo que he dicho hasta ahora. Es algo tan importante que no puede acabarse, sencillamente. Y para conservar el futuro de la vivacidad de este planeta, de su multiplicidad vital, hay que primero establecer lo prosaico. Es lo más secundario, por lo menos para el que está hablando, pero no nos olvidemos. La comemos. Estamos muy preocupados, los ganaderos y los agricultores. La semana que viene van a pagar ustedes todos un 20% más caro. Ya está, sentencia. Entre otras cosas, pues una parte importante del pan nuestro de cada día viene de Ucrania. Pero es que hace un siglo no venía de Ucrania. Ahora somos mucho más, de acuerdo. Pero es que hace un siglo, solo por ponerles un ejemplo, en España se cultivaban 1.300 variedades de cereales. 1.300. Multiplicidad vital. Diversidad biológica. Ahora se cultivan 30. Están sujetas a unas patentes, están sujetas a unas importaciones, están sujetas a unos especuladores, porque hay una bolsa de activos alimentarios en la ciudad de Boston, donde unos sinvergüenzas que solo ganan dinero especulando, como son los valores bursátiles, pero como ahora tenemos la guerra, para empezar, si fuéramos autosuficientes de nuestra multiplicidad vital creada por 400 generaciones de campesinos y campesinas que tenían su variedad local en cada sitio para ser precisamente no dependientes ni de la bolsa de Boston ni de la guerra de Ucrania, pues otro gallo nos cantaría. Fíjense ustedes, la cosa más práctica del mundo. ¿Qué no decir
no forma parte de la estricta diversidad biológica, pero comemos multiplicidad vital, de acuerdo, y comemos miles de millones de genes en cada bocado, fíjense. Pero cuando bebemos también tenemos una relación con la multiplicidad vital. Hay mil ejemplos que poner. Bueno, para mí es fascinante, es una de esas cosas, que cada segundo, fíjense ustedes, cada segundo se pongan a volar 900 millones de toneladas, no, 9.000 millones de toneladas de agua. Cada vez que nos llevemos un vaso a la boca, tampoco es, quizás sea un poco exagerado decir que acordémonos, ¿no?, de la maravilla también, del asombro, de lo que está totalmente fuera de nuestro control. Si no se pusieran a volar 9.000 millones de toneladas de agua cada segundo de los océanos, no habría una sola gota de agua sobre la fracción terrestre del planeta. Pero es que una parte importantísima de lo que llueve con la ayuda de la propia vegetación. En los bosques amazónicos, pero también en los encinares españoles y en los hayedos de la cornisa cantábrica, hay una retroalimentación positiva de la lluvia. Es decir, una parte de la diversidad biológica hace que llueva. Y luego ya, en detalles, todo lo que quieran. No olviden lo que he dicho sobre el respirar, que ese es el más evidente. Respiramos un producto de la multiplicidad vital y lo respiramos en esas cuantías que he dicho. Es importante darle la importancia que debe tener la multiplicidad vital para satisfacer otra de las características o perfiles más humanos con los que contamos. Es el querer saber, el ánimo científico, de la indagación, de la exploración. Fíjense ustedes esas tonterías de fijarnos en lo que está fuera. Hay tanto que encontrar dentro que realmente es tremendo, ¿no? Me refiero que debería ser una prioridad saber con quiénes estamos compartiendo, con tan poca fraternidad, por cierto, este planeta antes de ir a otros. La mayor parte de lo que hay bajo las aguas de los océanos es completamente desconocido. Seguramente entre el 70 y el 85% de los seres vivos de este planeta nadie los ha visto todavía. Pues fíjense ustedes, hay pocas cosas más hermosas que el descubrimiento, que el ir a ver, buscar. El ser humano es alguien que busca. Por tanto, también por eso es importante, para seguir alimentando nuestra curiosidad. La multiplicidad vital de este planeta puede satisfacer ese anhelo de exploración, de búsqueda, de encuentro, de novedades, de la asombrosa aparición de lo completamente a estrenar durante muchos siglos todavía. Por eso también es importante. Y hay una cuestión que yo llamo fundamentalmente obligación moral. Y es que coincidimos en tanto, nos consiente tanto, nos sostiene y mantiene tanto la multiplicidad vital, que esto es como... He empezado diciendo que hay que dar las gracias. Hay que darle gracias a la vida, como dice la canción. Pero es que hay que ir un poquito más lejos. Es una obligación moral el mantener esa cósmica realidad. Y sin embargo estamos insertos en la gran tragedia. Hay muchas tragedias, por supuesto. No digamos desde hace 15 días, ¿no? Por supuesto que hay muchas tragedias. Pero una de ellas es la destrucción de todo lo que vence. Y en muchos casos la destrucción absoluta. Lo que hay que denominar la muerte hasta de los muertos. La extinción de una especie
significa que no va a tener descendencia. Dentro de cualquiera de nosotros lo saben perfectamente, pero por si acaso, nosotros ahora mismo estamos representando a seguramente de 4 a 5 mil generaciones distintas de nuestra propia especie. Aquí, dentro de este cuerpo, está mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, igual que en cualquiera de ustedes, ¿no? Pero está también, incluso ese 4% de neandertales que por lo visto tenemos, ¿no? Fíjense ustedes, para empezar, nuestra historia empieza extinguiendo a otras 3 especies de nuestro género. Había 4 homos en el planeta y solo quedamos nosotros, ¿no? Es una tragedia, pero todavía, fíjense, y esta frase es de una intencionalidad absoluta, ¿no? Pero todavía es mayor tragedia el que no se reconozca que es una tragedia. Si ahora mismo estamos volcados en solidaridad, en acogimiento, en mandar ayudas a los ucranianos, ahora hay un debate sobre si ucranios son los ucranianos, pero bueno, yo como soy muy antiguo, digo ucranianos y tal. Y es una tragedia, y lo reconocemos, pero no reconocemos como tragedia que se estén extinguiendo ni más ni menos que hasta posiblemente, porque como se extinguen muchas que no hemos conocido, pero son los cálculos de extrapolación de los científicos que a esto se dedican, pues probablemente pues no menos de 150, 200 especies desde que yo he empezado a hablar. Y por supuesto, esto nos lleva a una situación, porque una de las principales causas de esa tragedia es nuestro peso sobre todas las palpitantes realidades de esto. A mí me cuesta, porque como sí lo entiendo como tragedia y lo siento y duele, fíjense, hasta podríamos decir que hemos derrotado a esa multiplicidad vital. Incluso se puede decir que no tiene ya sentido hablar de biosfera, ni de biodiversidad como se ha entendido hasta hace muy pocos años. ¿Por qué digo esto? Pues ni más ni menos, y está pasando inadvertido, no es tragedia para casi nadie, este planeta nuestro, el planeta de lo excepcional, de esa vida que tenía menos probabilidades de ser, que te toque el euromillones, desde hace poco más de un año está más muerto que vivo. Desde hace solo ese poco tiempo, en este planeta hay más cosas inertes que cosas vivas. Hay más peso del cemento, del asfalto, de los plásticos, de la contaminación, que de seres vivos. Lo que nos mantiene, asiste, consiente, alimenta, nos deja respirar, ha perdido más del 50% de lo que tenía. Es decir, eso que usamos, los porcentajes, para que valgan las votaciones, las mayorías y demás, ahora ya más del 50% de este planeta es algo inerte. Sin arte. Ya, pero... Inerte quiere decir sin arte. Y el arte de este planeta es la vida. Es decir, que lo que hemos puesto sobre la piel del mundo es de mayor volumen y peso que lo que nos antecede. Desde hace muy pocos meses. Por tanto, pero hay 1000 formas de acercarse a esa tragedia. Acabamos de hacer circular por los ámbitos naturalísticos fundamentalmente, que tienen como el colectivo con mayores seguidores y practicantes, que es la ornitología. Fíjense ustedes, en este continente nuestro, en el viejo mundo, donde está la mayor acumulación de ciencia, de sabiduría, de derechos humanos, de constituciones racionales,
hemos perdido 600 millones de pájaros en los últimos 25. Parece que es una cuestión baladí. 600 millones de pájaros menos. Y están protegidos por la ley. Y en Europa hay como 30 o 40 millones de ornitólogos. Son uno de los elementos más atractivos. Hay 1000 leyes para defenderlos, hay 1000 espacios protegidos para generar. 600 millones. Es poco. Esto mismo lo trasladamos al continente norteamericano. En América del Norte se han perdido 2.500 millones de pájaros. Y estas cifras en todas las direcciones que quieran, porque esto es una risa al lado de lo que se ha perdido de otros seres que son todavía más importantes que los pájaros, porque son la comida de los pájaros. Siempre deberíamos empezar a valorar la diversidad biológica, porque continente y contenido son lo mismo cuando se entienden bien la naturaleza. Uno es lo que come y lo que bebe, si es suficientemente generoso con su propio respeto, con su propia consideración. Para un arboladicto como el que está hablando, para un emboscado, ¿qué tengo que decir de que todos los días tengamos 20 millones de árboles menos en el planeta? Cada día 20 millones menos. Eso es no reconocer la importancia de la verdad. Y, ojo, otra vez, el lado práctico de necesidad. Los árboles nos proporcionan 3.000 elementos para nuestro bienestar diferentes en censo llevado a cabo por los investigadores. Para empezar, el aire. En parte, respiramos su alma verde, el aire de nuevo. Attenborough, probablemente el divulgador naturalístico más importante del mundo, acaba de hacer una película, bueno, la ha hecho hace año y medio. Fíjense ustedes, es su vida. Es una vida que ya tiene 93 años, pero que él, con 20 y pocos, empezó a hacer películas para la BBC, quien más quien menos sabe quién es Attenborough, y tal. En esa película se dice algo tremendo. Dice, solo en el curso de una vida de 93 años, que es un parpadeo insignificante en lo que es la historia de la vida, esa de los 3.500 millones de años, Attenborough dice, yo he visto desaparecer el 60% de las áreas naturales del mundo, la gran fonda de la vida, la casa de la multiplicidad vital. Se puede resumir de muchas formas. También yo podría decir, los que empezamos a preocuparnos, los que reconocimos la importancia de la multiplicidad vital y empezamos hace 50 años a estas cosas, hoy tenemos la mitad de lo que teníamos. De todo eso, de toda esa vastísima creatividad de la naturaleza. Por tanto, estamos en plena sexta gran extinción, que tiene unas características absolutamente apabullantes. Es la primera que se debe a uno solo de los seres vivos, es decir, un vivo está destruyendo a la vida, una especie al conjunto de elementos. Eso no ha pasado nunca. Cayó el meteorito que se llevó los dinosaurios, pues esto se sabe muy bien. Ha habido por lo menos 400 millones de especies extinguidas a lo largo del tiempo, pero fíjense ustedes, ahora además la velocidad de desaparición en este verdadero desastre que se suma a todos los demás, por mucho que no se reconozca de forma relevante, porque ahora estamos muy preocupados por el cambio climático. El cambio climático también está extinguiendo especies, y hay 1000 datos, está poniendo en peligro desde lo más convencional, ¿no?, de que se nos mueren los osos polares de hambre porque no hay hielo donde poder cazar a las focas, hasta los cambios extraordinarios en la temperatura de los océanos, en su composición química, que eso mata a trillones y trillones de invertebrados, del plancton, bueno, es que a la excepcionalidad de que haya un causante que podría no hacerlo, es que a veces hay causas que son inevitables, pero esta causa es
es evitable. De ahí todavía el concepto de tragedia. Ya saben ustedes, la tragedia griega consolida esa extraordinariamente dramática realidad de lo que te agastra el destino, ¿no? Ahora nos agastra, no nos agastra el destino, podríamos evitarlo, ¿eh? Podríamos evitar la tragedia químicamente pura que significa la extinción. Y es que la velocidad es otra característica. Todo lo queremos más rápido y parece ser que lo de quedarnos solos en este planeta también lo queremos más rápido, porque según los estudiosos la velocidad actual de extinción es 10.000 veces más veloz que ninguna de las otras 5 grandes extinciones que se dieron a lo largo de la historia. Pero en fin, sí que podemos hacer, claro que podemos hacer, y de eso se trata. Lo primero que podemos hacer es reconocer lo que está sucediendo. Toda violencia mana de la ignorancia. O sea, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué mundo vivimos, saber de quién dependemos, pero incluso saber qué es lo que nos sostiene, qué es lo que nos agrada, esa estabilidad psicológica. También, ¿por qué no? Para mí es fundamental y muchas veces se deja en el tintero. El 90% como mínimo de los motivos de inspiración creativa por el ser humano son sistemas de imitación, de biomímesis, igual que no hay un solo invento humano que no estuviera ya iniciado en la naturaleza, incluso conseguido con mejores resultados que los nuestros, ¿no? No hay una sola tecnología que no imite a la naturaleza, ¿no? Aunque la mayoría de las tecnologías son bastante agresivas con la natura, ¿no? Bueno, pues es eso, para empezar el conocimiento. Hay que hacer un hincapié extraordinario. Tuve la suerte de tener unas conversaciones, luego no me hizo ni caso, pero bueno, la ministra Celaá de Educación me pidió que le aconsejara en cómo debía ser la nueva ley de educación. Lo primero le dije, mira, mete vida hasta en el último rincón. Hay que estar todo el día contando lo que es la vida, lo que es capaz de hacer la vida, lo que necesitamos a la vida, lo que podemos obligatoria, moralmente hablando, hacer por la vida. Es así. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra vida en la nueva ley de educación? 2. No somos seres vivos, al parecer. No tenemos por qué saber lo que es la vida. No tenemos que poner la importancia de la multiplicidad vital en nuestros horizontes. Por cierto, todo lo que hacemos podemos hacerlo sin dañar a la vida. Todo. Y lo sabemos hacer. Y lo hemos experimentado. Ahora, cuando hablan de cómo enfrentarnos al cambio climático, igual que podemos resolver los conflictos sin mandar tanques y aviones, lo sabemos hacer. Gandhi consiguió la independencia del segundo país más poblado del mundo sin usar un solo artefacto de él. Lo sabemos hacer, la cuestión es ponerlo. Cuando dicen que no tenemos solución, sí tenemos solución. Es más, incluso la catástrofe también, porque es así que no hay quien se escape. De la catástrofe climática no se escapa absolutamente nadie, porque todo lo que vive en este planeta a su vez es una criatura del clima. El clima es la madre de todas las madres. También hay que reconocerlo así, para enfrentarnos a eso. Bueno, pues eso también lo podríamos parar, porque sabemos hacerlo. Sabemos cultivar, sabemos conseguir energía, sabemos viajar, sabemos hacerlo todo sin despilfarrar como se despilfarra. Por tanto, ese es el camino. Y fíjense ustedes, algo tan sencillo como combatir la ignorancia. Y para combatir la ignorancia, pues tiene que haber desde más información, más incluso en ese sistema que tengo. Por cierto, ¿saben ustedes cuántas veces aparece la palabra tecnología en la nueva ley de educación? 340. 2 menciones a la vida, 340 a la tecnología.
Y la tecnología ni se come, ni se bebe, ni se respira. Ni se siente. Porque para colmos, y yo diría que hasta es más importante desde un punto de vista de lo que más nos libra a los seres humanos, que es la capacidad de ser algo biomiméticos con esa multiplicidad vital. Es decir, ser creativos. Darle forma a las formas, darle color a los colores, darle sonido a los sonidos. Y el 90% de la inspiración artística, me gustaría tener más tiempo porque es uno de mis temas preferidos, se debe también al intento de inventar a la naturaleza. La belleza es eso que intentamos los artistas y que la naturaleza ya ha conseguido hace mucho tiempo. También, por eso tenemos que ser capaces de reconocer la importancia y poner los medios suficientes para que nuestra ignorancia no destruya lo que nos mantiene. Dependemos de la ruptura de esa ignorancia. Tenemos que ser capaces de convivir, es algo tan sencillo. Convivir es saber vivir. Y por eso, como no sabemos convivir, para empezar, sufrimos la violencia machista, sufrimos las guerras imperialistas, las anexiones, las invasiones, sufrimos el cambio climático, sufrimos la extinción de las especies y sufrimos el empobrecimiento de la primera riqueza de este mundo, que es precisamente su vida. Por tanto, la mejor forma de combatir esa emasculación, ese habernos arrancado de lo que somos, porque esa es la historia. Nosotros destruimos al resto del viviente porque nos consideramos otra cosa distinta. Y dependemos de esa cosa distinta. Por tanto, hay que plantarse otra vez en medio de la vida, hay que emboscarse, hay que naturalizarse, hay que vivificarse en el más amplio sentido del término, y sabemos hacerlo. Y hay educación ambiental a raudales, y hay todo tipo de obras de arte, de planteamientos pedagógicos de todo tipo para empezar a vivir con la vida. Porque esta vida solo merece la pena ser vivida si es en compañía de su prodigiosa y magistral creatividad. Si somos capaces de vivir con la vivacidad y no contra la vivacidad, pues nuestra vida, insisto, habrá merecido mucho más la pena. Y muchas gracias, y que la vida, que es precisamente lo que sabe hacer, nos atalante. Y eso quiere decir que nos cuide. Gracias. Me han dejado aquí solo, pero yo... la vida es diálogo, por cierto. Posiblemente esa es otra posible definición a incorporar. Nosotros estamos empeñados en un monólogo y lo que vive siempre está dialogando. Está dialogando con todo lo que tiene cerca. Es reciprocidad, no es conquista, ni anexión, ni hurto, ni saqueo, ni nada de eso. Me dejas con el corazón en un puño. Sí, sí. Por tanta tragedia. Me gustaría, dentro de toda esta tragedia, encontrar, o sea, aunque lo reconozco a la naturaleza y estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero encontrar algo positivo a lo que agarrarme. Pero si lo he dicho al final... Salirse aquí con un poquito de ánimo. Es que yo no sé qué tendencia tenemos los humanos, probablemente porque nos han literalmente corrompido, porque esa es la materia prima de mi sector profesional. Los medios de comunicación, el periodismo viven de la tragedia. Es más, tenemos cierta predilección, adoración, estamos subyugados por la tragedia. Es infinitamente más seguido
un asesinato que una plantación de un árbol. Ustedes han visto, por ejemplo, como noticia en el periódico, que alguno de los presentes, pues yo ayer mismo planté 12 árboles. Pero si hay un asesinato, ese sí sale ya en primera plana, ¿no? Es que esa es la dosis. Estamos afiliados a la tragedia y precisamente por esa especie de morbo que han fomentado, insisto, mi profesión, la del periodismo, lo ha fomentado hasta el delirio, pues no nos damos cuenta. Yo he dicho que esto tiene solución, que sabemos hacerlo. ¿Por qué no se queda usted con que sabemos hacerlo? Con que algunos plantamos árboles y cultivamos ecológicamente. Y estamos en un activismo permanente desde hace medio siglo sin rendirnos, ¿no? Eso también cuenta. Está claro, lo único que en tu conferencia, la palabra tragedia ha salido muchas más veces que la palabra belleza. La palabra que ha salido más veces es la vida, la vivacidad y demás. Y eso ya implica belleza. Lo que más ha salido en mis conferencias, yo menciono la palabra tragedia 5 o 6 veces, ya más en un momento muy concreto. Y lo que he hecho es un canto a la vida. Es que ahí tenemos problemas de qué llama la atención. Pero es que si no sabemos que tenemos la mitad de vida que hace medio siglo, tampoco nos animaremos. Es decir, que la noticia que tiene perfiles de catástrofe, también hay que darla. Porque si salimos con la ignorancia de, bueno, aquí no pasa nada, no, es que pasa lo más tremendo. Es la destrucción de todo el pasado de un linaje, que es la muerte de los muertos. Y eso es lo que tenemos que saber, porque tenemos que evitarlo y sabemos cómo evitarlo. Lo que pasa es que no se ha generalizado esa conducta. Esa conducta no ha pasado del nivel de una mínima porción de la sociedad, no ha pasado a que sea compartido con la sociedad en su conjunto y no, digamos, aceptado y puesto en marcha por los poderes de este mundo. Yo hace muy poco, lo digo para que veáis, hace muy poco uno de los mejores meteorólogos de este país ha hecho un librito un poquito de ciencia adivinatoria, de proyección en futuro, esa estupidez que se dice unas 100.000 veces al día. Yo no sé lo que va a pasar, pues claro que no sabemos lo que va a pasar. Y se dice 100.000 veces al día. Y este meteorólogo amigo dice, ponme en un folio cómo consideras que va a ser el mundo dentro de 30 años, por el cambio climático. Evidentemente nadie lo sabe, pero si hay que hacer literatura, se hace literatura. Si hay que inventar una narración. Y yo, para resumir, fíjense, es lo que hice. Dentro de 30 años será difícil comer en este planeta, habrán desaparecido la mitad de los bosques, se habrá perdido gran parte del bienestar y las comodidades que ha conseguido con mucho esfuerzo la propia historia de la humanidad y se habrán extinguido no sé cuántas especies. Eso es lo que yo pienso. Pero también tengo un sueño. Y es que en el último momento los poderes de este mundo, económicos y políticos, se dieron cuenta de que había unos pocos gobernados que sabían cómo luchar contra el cambio climático, que sabían hacer bien las cosas. Y entonces decidieron hacer las cosas como unos pocos humanos las hacían. Y llegaron a tiempo. Yo creo, Joaquín, que como siempre, magnífico. Al final has utilizado el pasado, Lo supera al final de un cuento que acaba con un final feliz. Sí, es que es un poco un cuento, pero sí. Tengo un sueño. Es famoso. Tengo un sueño de que de pronto
la mirada del poder, dijo, pero mira, si hay todos estos que lo hacen bien. Sí. Es que si hubiera que inventarlo, si hubiera que descubrirlo, si no se hubiera ensayado y experimentado, pero es que está demostrado por miles de realidades, de trayectorias vitales, de estudios científicos. Todo lo que hacemos se puede hacer sin matar. Bueno, las alcachofas hay que matarlas. Y están buenísimas. La alcachofa, bueno,